Yo no sé por qué le hicieron tanto escándalo a este reportaje de Proceso donde Cuauhtémoc Cárdenas habla sobre lo que él ve que está pasando en el país. La verdad es que dice cosas que pues muchos dicen, pero ¿saben qué es lo que no le gusta a los adoctrinados de la secta? Que sea precisamente Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces recurren al, ay, es que Cárdenas ganó en 1988 y no hizo nada para defender su triunfo. Sí, así como en 2006 ganó López y tampoco hizo nada para defender su triunfo. Hizo un plantón ahí en Reforma y ya fue todo, ¿no? O sea, en fin, pero es que no tiene nada más. Miren, no es muy largo. Dice, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es conocido por ser parco pero claro en sus discursos y entrevistas. Ahora, a sus 87 años, no tiene empacho en advertir que a la democracia mexicana le hace falta limpiarla de la delincuencia, que es como un cáncer a lo largo y ancho del país, de graves casos de corrupción chicos y grandes, de la falta de compromisos de todos los partidos políticos, de los dineros sucios, de la actuación de funcionarios que empañan las elecciones y también de la reelección, que asegura es una tentación constante en la historia del país. Entrevistado por Proceso en estos días en que circula su más reciente libro, Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro, el que fuera candidato presidencial 3 veces en el 88, 94 y 2000, hace una revisión y análisis crítico de la situación del país, la cual, afirma, es necesario corregir para alcanzar mejores niveles de bienestar para todos los mexicanos. Aunque no habla directamente de la actual administración de López, sí la incluye en su análisis del incremento de la pobreza en los últimos 3 años, del aumento de la violencia y la inseguridad, lo mismo que de la militarización del combate a la delincuencia organizada, que sostiene es un error porque no ha dado resultados favorables en las últimas décadas, sino todo lo contrario. Desde el inicio de su libro y durante la entrevista, el ingeniero Cárdenas expone la necesidad de un debate sobre cómo mejorar integralmente la realidad actual del país para dar solidez a un futuro de progreso y bienestar sostenidos para México y los mexicanos, y corregir errores que vienen desde la revolución, porque el tobogán de deterioro que prevalece en la actualidad no puede ni debe ser el futuro de México. Su apuesta es por una democracia progresista con una sociedad igualitaria, una economía en expansión y una cultura floreciente dentro de un pleno Estado de Derecho. Propone que hacia allá se debe dirigir el esfuerzo colectivo para ampliar, consolidar y limpiar nuestra democracia. Cárdenas explica que cuando manifiesta que hay que limpiar la democracia mexicana, se refiere a que se tiene que corregir la presencia en todo el país de la delincuencia organizada, de la inseguridad y de la corrupción, que son cuestiones que sin duda se tienen que limpiar con base en la ley, evidentemente, dice. Yo creo que a nadie se le escapa que ha habido hechos graves de corrupción, que hay chicos y grandes, y esas cuestiones se tienen que corregir, se tienen que limpiar justamente, advierte. ¿Esto ha ensuciado más la democracia en México?, le preguntan, y él dice, hay muchas cosas, pero me parece que este es un factor que sin duda inhibe mejores condiciones de vida y mejores condiciones de desarrollo. La militarización es un error, dice. Con raigambre en Michoacán, donde están las raíces de la familia Cárdenas, que ha gobernado en 4 etapas distintas en casi un siglo, el general Lázaro Cárdenas del Río de 1928 a 1932, Dámaso Cárdenas del Río de 1950 y 56, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del 80 al 86 y Lázaro Cárdenas Batel del 2002 al 2008, se le inquiere sobre la situación de seguridad y de dominio del crimen organizado en la entidad. De inmediato ataja señalando que no solo en Michoacán, sino en todos los estados del país se vive esta situación de inseguridad e ingobernabilidad, como la vemos en Guerrero, Tamaulipas, en Chiapas y cualquier otro estado de la República. Desafortunadamente no se escapan de las situaciones generales del país, precisa señalando que los vacíos de gobernabilidad también son un problema que se registra en los 32 estados de la República. Advierte que esta situación pone en la necesidad de enfrentar los problemas, no repitiendo supuestas soluciones que no han dado más resultados que complicar los problemas, lo mismo que se ha estado haciendo en materia económica en los últimos 40 años. Se trata de corregir un mal aplicando la misma medicina que se aplicó anteriormente, y lo único que se hace
es ahondar el propio mal. Entonces lo que tenemos que plantearnos es qué otros caminos tenemos que buscar, qué otros caminos tenemos que explorar para que efectivamente puedan resolverse los principales problemas del país. Eso es en la parte económica, le dicen, económica, política y social. Tenemos 3 décadas aplicando la misma política en materia de seguridad o de combate a la delincuencia y lo único que vemos es que aumenta el grado de la delincuencia. Eso cualquiera se da cuenta, ¿no? O me van a decir que disminuyó con López, ¿no, verdad? ¿Por qué? Pues porque es el mismo plan. Entonces lo que nos está diciendo este fenómeno es que tenemos que buscar otros caminos en donde tendrían que concurrir tanto instituciones del Estado como instituciones académicas y ciudadanos organizados para encontrar las mejores soluciones a un mal como este que estamos viviendo. Cuauhtémoc Cárdenas reitera que en el tema de seguridad, la estrategia militar para combatir la delincuencia organizada no es el camino y que las fuerzas castrenses tendrían que ser sustituidas de manera gradual por cuerpos civiles, como lo marca la Constitución, algo que el merolico, el escatológico personaje que gobierna, dijo que iba a hacer y al final ya saben en qué terminó. Considera que es también un error pasar la Guardia Militar a manos de la Sedena, porque seguimos militarizando el combate a la delincuencia en vez de hacerlo depender de cuerpos de carácter civil, que me parece sería lo más correcto. Las consecuencias las estamos viendo, le dicen, y dice, si abre usted cualquier diario, cualquier periódico, en cualquier canal de televisión, verá que estamos en situaciones serias, graves. Eso se mantiene en esta administración, no ha cambiado, le dicen. Y él responde, pues sí. Si usted toma el periódico de hoy o de ayer o de hace 2 meses, estará viendo lo mismo. Usted está por la legalización del consumo de drogas y dice, me parece que es una cuestión que tiene que debatirse. Hay cuestiones que tendrían que autorizarse de inmediato, como son los usos médicos de distintos tipos de drogas, y no limitar cualquier diálogo o discusión únicamente a una droga como la marihuana, sino ver el conjunto de todas estas sustancias que de una forma u otra afectan una buena convivencia social. Es un tema complicado. En la parte de la seguridad e inseguridad hay un tema que es la corrupción. Se han corrompido las instituciones, le dicen, y él contesta, yo no diría que las instituciones, son las personas. Las instituciones tienen un reglamento y ahí dice que todos se tienen que portar bien, eso dice la ley. Entonces quien se corrompe no es la institución, sino las personas, que son las responsables de hacerla funcionar bien o mal, cumplir o no cumplir los objetivos que tiene una institución cualquiera. Y le hablan de la tentación de la reelección. En el tema electoral, Cuauhtémoc Cárdenas advierte que todos los partidos políticos que hoy participan en la vida política del país carecen de propuesta respecto a qué modelo de nación pretenden desarrollar, qué tipo de sociedad o qué tipo de convivencia social quieren desarrollar y cómo quieren la relación de México con el mundo. Aclara que no tiene elementos para hablar de la reforma electoral que prevé proponer López, pero asegura que hoy tenemos una mejor democracia electoral que la que teníamos antes. No obstante, asevera que en este rubro hay cuestiones que corregir, como evitar que haya dinero sucios en los procesos electorales, evitar que funcionarios públicos interfieran o traten de desviar o de orientar los procesos electorales fuera de sus facultades legales, y advierte que la tentación de la reelección presente a lo largo de la historia del país sigue viva, a pesar de que han transcurrido muchos años de la revolución, por lo que hay que reforzar la ley para contenerla. Y le preguntan, ¿esa tentación se mantiene? Yo me quedo pensando en López. No sé, dice, esa es cosa de cada persona. No le podría decir qué piensan otras personas. Creo que la reelección es algo que no favorece a la vida democrática del país. ¿Tiene que ver con el caudillismo?, le preguntan. A veces sí, a veces no, no le puedo decir. ¿Se puede terminar esa tentación después de siglos? Muchos que han pasado por cargos muy importantes en el país la han controlado, otros no lo han hecho. En estos momentos, ¿hay esa posibilidad? Le está preguntando directamente si cree que López se piense reelegir y dice, no la veo. En ese sentido, estoy muy tranquilo. En su libro, Cárdenas cita el caso de Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California, que pretendía ampliar el periodo de su gobierno a 5 años. Señala que eso sería un terrible error, porque había sido elegido para 2 años. ¿Era un buscapiés? Así se puede interpretar. No le podría decir si así se entendió. En la interpretación cabe esa idea, cabe, yo no lo afirmo.
Cuauhtémoc Cárdenas se define como una persona identificada con los principios avanzados de la Revolución Mexicana y sostiene que aun cuando ha pasado más de un siglo, este movimiento sigue vivo porque hay muchas cuestiones que están pendientes: la igualdad en todos los órdenes, el ejercicio pleno de la soberanía, limpiar de la delincuencia que es un cáncer a lo largo y ancho del país, mejor educación, mejor salud, oportunidades iguales para todo el mundo, mejor relación en el plano internacional. En una parte de su libro dice que la democracia progresista aún está distante. ¿Qué tan distante está? En tiempo no podría decir si poco o mucho. Habrá que ver cómo evolucionan las cosas en el país en los próximos tiempos. No diría años, sino tiempos, para poder tener efectivamente una sociedad igualitaria, para poder terminar con privilegios indebidos, para tener una equitativa distribución de la riqueza pública, para que todo mundo tenga satisfechas sus necesidades básicas, una mejor relación internacional. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sé decir. Será cosas de cómo se logren organizar las fuerzas políticas y sociales que tanto logren empujar en este sentido. ¿Se siente satisfecho?, le preguntan, de cómo ha ido evolucionando el proceso político y democrático. Y dice: creo que hay muchos pendientes, por eso sigo insistiendo en ello. Por otro lado, cada quien pelea desde la trinchera que tiene, no podría inventar otra. Esto es lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas, es lo que dio a conocer Proceso en esta entrevista que le hicieron el día de ayer, salió publicada. Pues la verdad yo no sé por qué escandalizó tanto a los adoctrinados de la secta. Pues dice 2, 3 verdades muy claras, ¿no? Militarización, López ha tenido la tentación de reelegirse indudablemente, habla de que la economía es un desastre y que hay más pobres que antes. Pues no creo que esté mintiendo en nada. A lo mejor es por eso. A los adoctrinados les gusta Lázaro Cárdenas porque ya está muerto. Odian a Cuauhtémoc Cárdenas porque señala las cosas de su amo, del merolico, el escatológico personaje. Pero al mismo tiempo aman después a Lázaro Cárdenas Batel porque pues se la pasa pegado al escroto de López, ¿no? Porque es uno de sus asesores. Entonces son verdaderamente chistosos. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.